Listo, muchachos, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a su sesión del día 18 de noviembre del año en curso o del 2021, ¿no? Resumen de lo que se trabajó el día de ayer, 17 de noviembre. Se trabajó prácticamente el lenguaje SQL, que es bases de datos. Se explicaron conceptos, se explicó la herramienta de la manera básica, se le puede llamar, más bien yo lo llamaría principiante, obviamente incluyéndole tips que no son de principiantes, sino que son de intermedio. ¿Qué es lo que se va a trabajar hoy? Hoy lo que se va a trabajar es inserción, actualización y eliminación sobre registros que estén dentro de una tabla. Que eso sí se puede traducir en Java, serían prácticamente, las tablas serían prácticamente clases que tienen los mismos atributos. Pero recordemos que en Java son atributos y en las tablas son campos. Y en las tablas tiene índices, pero en Java son métodos. Bien, hasta ahí todo claro, todo perfecto. Voy a proceder a compartirles pantalla para hacer esta, esta demostración de inserción, actualización y deserción o eliminación, ¿no? Estamos trabajando como SQL Garbage. En este caso, primero lo que se hace es verificar que el servicio esté en ejecución. En mi caso, como yo mantengo deteniendo y ejecutando, pues tengo que revisar porque muchas veces pues no, a veces pues funciona, otras veces no. Ya ustedes le mueven clic, oprimen la tecla M en su teclado y ubican rápidamente MySQL 80. Mire que lo tengo detenido, pero si ustedes siguieron al pie de la letra el tutorial, pues marcaban la casilla que dice que iniciar el servicio cada vez que se inicie Windows, ¿no? Le voy a dar iniciar. Iniciando. Ok, ok, ok. Iniciando, esperar que se ejecute. En ejecución, perfecto. Voy a ingresar con el root, o sea, con el prácticamente con el que tiene acceso a todo. Acá hay una contraseña. Ya ustedes pues miran si tienen contraseña en el suyo o no. Porque cuando tenemos que instalar OneBridge les pide una contraseña. Si ustedes los dejaban vacío, pues eso hacía alusión a que no pedía contraseña. Por lo general, cuando ustedes instalan SAMP, WAM Server 64 o otra herramienta, el root no les pide, al instalar no les pide una contraseña, porque la contraseña siempre es vacía. Pero como Workbench es un aplicativo diferente a estos, es como más avanzado, entonces pues se les pide contraseña, ¿no? Bien, recuerden que para mirar los consejos, esta parte, y para mirar los esquemas y cosas administrativas, pues en esta parte. No les voy a enseñar en esas partes administrativas porque acá son los usuarios y privilegios, los clientes que están conectados, cómo están iniciando el servidor, ¿sí? Todo este tema, y este tema yo no me voy a tocar porque esto es más profesional, ¿no? Eso es como comprar un hosting y tener pues, es como generar un reporte y llevar la información en ese servidor. Es como quién está conectado a mi servidor, quiénes usuarios tienen cierto acceso a esta parte y quiénes no, cómo está el servidor de tiempo de carga, tiempo de espera, cómo está, si está caído o está bien, todo este tema, ¿no? Bien, voy a meterme un momentico a esquemas o a la tabla, que es la base de datos, que es Banco X. Recuerden que para usar la tabla es la base de datos es Banco X. En este caso ya la estoy utilizando, perfecto. Le voy a decir Show Table. Show Table lo que me hace es mostrarme todas las tablas de esa base de datos. Y le quiero decir, bueno, escríbame un momentico usuario para mirar cuáles son sus campos, ¿no?
tenemos un número de identificación que es de tipo BigIn, o sea, es como un long en Java que no admite datos negativos y no puede ir nulo. Es primary key y no tiene nada. Ni default no tiene nada, y en el extra puede ser autoincrementable o binario, pues no tiene nada extra. Tiene primer nombre y primer apellido como varchar 45 y no puede ir nulo. Y el teléfono lo mismo, es un BigIn que si fuera en Java sería un long y no admite datos negativos. Tienen que estar rellenos los 4 campos para que se inserte a la tabla, y tiene una llave que es Unique Index, que es prácticamente que ese dato no se puede repetir en ese campo. Si ya se encuentra uno, lo va a rechazar porque ya sería duplicar la información o sería prácticamente redundancia. Recordemos que hay excepciones, por ejemplo, primer nombre y primer apellido, muchas personas pueden tener el mismo nombre y el mismo apellido. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? El número de identificación. En este caso no hay redundancia de datos. Bien, perfecto. Voy a consultar mi base de datos a ver qué es lo que yo tengo. Perfecto, ejecuto y tengo estos registros. Ya trabajamos sin insertar, no recordaba. Entonces, ya que me estoy acordando, también trabajamos consultas condicionadas con el where. Vimos los comparadores, el AND o el OR, el AND y el OR, más bien. Vimos también el order by, que se podía mirar de forma ascendente, que es ask, A-S-C de coco, o de manera descendente, que sería como un descript, D-E-S-C. Perfecto. ¿Cómo podemos eliminar un registro de la manera más básica? Sencillo, le doy clic a la fila que quiero eliminar y le digo delete rows. Si yo le hago clic, él me elimina y me dice se eliminó prácticamente la fila, ¿no? Le digo aplicar y mire, él me dice elimine de la base de datos. Más bien elimine de la base de datos banco X la tabla usuario, siempre y cuando número de identificación equivalga a 1110, 474, 610. En este caso le voy a decir cancelar y voy a eliminar esta parte para que no me elimine. Le voy a decir don't apply para que no me elimine mi registro. Bien, esa es la forma más básica. Que si ustedes le dicen aplicar, pues sí se los elimina de raíz. Pero de manera codificada es prácticamente lo mismo. Si yo quiero eliminar un registro siempre lo va a hacer con el where. Siempre. Porque si ustedes no le ponen el where, van a eliminar todos los registros. ¿Sí? Tienen que ser siempre con el where. Tienen que colocar eliminar de la tabla usuario, en este caso, el campo, siempre y cuando el campo, número de identificación, sea igual. En este caso, como es un número, no hay necesidad de colocarlo entre comillas simples o doble, no importa. Digámosle 1110, 7462. Perfecto. Acá pues voy a eliminar el registro principal, pero yo voy a eliminar desde el 11 hasta 16. Entonces yo le voy a decir acá eliminar esta parte, entonces sería el 11 primero, eliminar notificación. No, acá no hay que colocar el ANA, simplemente hay que eliminar uno por uno si yo quiero eliminar luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, creo que salta al 6, 5 y 6, creo. Miramos, select, asterisco front, usuario. Perfecto, sí señor. O más bien para eliminar todos los registros. Ya le digo que una cosita, voy a insertar rápidamente un dato, 1, 2, 3, aplico, se ejecuta, finalizo. Ok. Y si yo quiero eliminar, digamos, yo tengo 20 registros y tengo pereza de eliminar uno por uno.
¿Qué es lo que yo puedo hacer? Muy sencillo, le digo, truncate. Vamos a limpiar toda mi tabla. Truncate usuario. Pincho aquí, está corriendo, limpio toda mi tabla y si yo consulto nuevamente, pues veré mi tabla vacía porque el truncate lo que me hace es limpiar toda la tabla. Entonces ahora bien, voy a insertar rápidamente un dato, inserinto, usuario, value, ya ustedes saben que pueden colocar acá los paréntesis para indicar a qué campo pertenece cada valor que yo voy a insertar aquí o no. Acá yo le voy a decir el primer campo es 1110, 74610, luego Jefferson, Baez, es 1182, 2494, ejecuto, perfecto, y vuelvo a consultar, select asterisco from usuario. Ejecuto y perfecto, aquí lo tengo. Eso es para eliminar. Muy sencillo, muy básico, la verdad. Nada del otro mundo. ¿Y qué pasa si yo quiero actualizar? ¿Sí? Muy sencillo, entonces sería update. Vamos a actualizar. Seguido de la tabla, en este caso usuario. Set. Vamos a actualizar de la tabla usuario los siguientes campos o el siguiente campo, dependiendo de los campos que usted quiera actualizar. Por ejemplo, pase, como recomendación, nunca cambiemos ninguna identificación. O bueno, no, es más bien, si él quiere modificar la identificación, es mejor eliminar y hacer un nuevo registro. Bueno, bien. Acá le voy a decir lo siguiente. Actualíceme de la tabla usuario el dato que sea, por ejemplo, primer nombre. Pasemos Jefferson por Jonathan. Entonces le voy a decir primer nombre. Tiene que ser tal cual. Primer nombre. eh, primer nombre. Acá creo que va el web. Digo que ya me está olvidando. Una cosita que no recuerdo si iba primero el where o era primero el dato, el nuevo campo. Manual de programación. Manual de MySQL. Pero un momentico que hice. Me confundí. No sé si es el dato directamente, o sea, el valor, el value o el where, porque también hay que implicarle un where. Vamos directamente acá para actualizar el dato. Update usuario set primer nombre. No recuerdo exactamente cómo era la parte de la sintaxis. Lo miramos aquí abajito, momentico, eso está muy bajito. Ok. Usar base de datos, eliminar, crear tabla, datos numéricos, las partes acá. Eh, table, no recuerdo cómo es que era. Insertar datos, esto ya lo dije anteriormente. Consulta básica también. Las cláusulas where que tiene el group by, el heavy, el order by. Simplemente toqué el order by. El heavy se trabaja con el group by o con el order by, dependiendo de la cláusula group by o order by. Porque cuando ustedes utilizan group by o order by, ya no pueden trabajar where si quieren hacer una condición, lo tienen que hacer con heavy, pero eso en el curso lo ven directamente. Les voy a enseñar ahorita el alias, el as. Vea que no tengo de actualizar. Ve, no tengo el de actualizar.
Tengo ya multiconsultas. Y esto ya multiconsultas no va. No recuerdo el de actualizar. Update. Estará. Esto es más abajo. Insertar. Esto ya lo dije. Consulta básica. Heavy. No, no lo tengo. Miramos un momentico aquí que la verdad no me acuerdo si era primero el valor o no. Actualizar. Actualizar datos. Ay, no. Datos en perfecto. Modificar registros en SQL, update. Vamos un momentico porque no recuerdo exactamente. Dice update set cantan siempre. Ah, ya, era primero el valor, ahí sí va el valor y luego el antiguo valor. Ok, ok. Sí, acá era primero el valor, exactamente. Va a ser igual y le damos el nuevo valor. Ah, sí, acá ya me quitó el error. Entonces, si tenemos Jefferson, vamos a pasar por Jonathan y tenemos que decirle, bueno, esta utilización para qué registro va. Para, si tenemos tres, digamos, si para este número de identificación o el siguiente, ¿para quién va? Entonces acá lo especificamos con el web. Este va para el número de identificación sea igual a 11174610, coma, ejecuto, consulto nuevamente, asterisco from usuario, vengo aquí y mire, Jonathan, perfecto. Voy a hacer un momentico, voy a actualizar mi manual directamente, mire que sigo actualizando el manual. Lo que yo hago simplemente es hacer lo siguiente, por ejemplo, Inpan, vengo aquí, le voy a decir por acá una cláusula, después de insertar. Le voy a decir, por ejemplo, actualizar datos de una tabla en SQL. Perfecto. Control V, pego esta vaina aquí. Voy a recortar para simplemente dejar esta parte. Los dos ejemplos que me brinda la web. Vengo aquí, esto ya no necesito porque sé exactamente qué es lo que hace. Y esto lo expando. Perfecto. Y acá pues simplemente le doy más zoom para ver. Perfecto. Ok, y acá simplemente le voy a decir delete, que es eliminar un registro en una tabla, de una tabla en SQL. Ese es sencillo, es simplemente como ya lo tengo aquí, le voy a decir lo siguiente. Copiar row, control V, vengo aquí, elimino esta parte y listo. Acá es 1110, pin pan. Este es un ejemplo mío, pego aquí. Hago lo mismo, si ustedes pues quieren hacer el manual directamente, voy a hacer esta parte para que sea esta parte, ok. Vengo aquí y listo. Ya con esa parte de la sintaxis ya me acuerdo. Ok, voy a actualizar un momentico esta parte, donde está mi... Bueno, esto aquí, entonces tengo esta parte, vengo aquí, actualizar toda mi tabla, perfecto, pego aquí, guardo y listo, perfecto, ok, listo. Ciertas cosas pues, es mucho código, como digo, entonces a veces uno pues
Saben cómo es la parte de la sintaxis, pero no se acuerdan cómo es la parte de la sintaxis. Si era primero el valor o luego el where, porque es mucho código y pues a uno, pues a veces se le olvida, no es que le olvide la sintaxis, se le olvida la sintaxis, pero no se le olvida la lógica. Bien, ahí estamos de insertar, eliminar, consultar, insertar y hacer forward engineer, reverse engineer para pasar de de modelo físico, modelo lógico o de modelo lógico, modelo físico, que es forward engineer, el anterior pues, es reverse engineer y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver un alias. ¿Qué es un alias? Cambiarle el nombre a la tabla. Si por ejemplo dice primer nombre, el alias le va a dar un otro nombre, pero temporal. No se lo va a reemplazar directamente. Por ejemplo, select, búsqueme el número de identificación, coma, el primer nombre, y acá le voy a decir primer apellido, as apellido, por ejemplo, tráigame el primer apellido, pero cuando me muestre la tabla, póngale simplemente apellido a la columna de la tabla y por último, teléfono de la tabla, usuario. Tengo aquí ejecuto, mire, decía primer apellido, pero con el alias le pone apellido, pero, pero no es, eso es temporal, simplemente se ve en la vista, pero no actualiza la tabla. Este es el asterisco front, usuario. Ok, perfecto, mire. El alias simplemente le cambia el nombre a la columna temporal. Si, pues, si la columna es muy grande, pues ustedes la pueden recortar, ¿no? Bien, sabiendo esto, básico, sencillo, yo creo que podemos hacer hoy la conexión con la base de datos directamente en Java. Ok, vamos a ver un momentico. Esto lo podemos cerrar porque ya nosotros no necesitamos más esta parte. Simplemente hacemos la base de datos y listo. Esto tampoco ya lo necesitamos. Perfecto. Lo que yo abrí ahora es el NetBeans. Sí, señor, vamos a hacer la conexión con la base de datos. Vamos a hacer simplemente un botón para instanciarme con la base de datos y otro botón para cerrar la conexión. Ok, entonces mientras tanto lo que voy a hacer es obviamente abrir mis pequeños manuales en donde tengo hacer conexión con una base de datos. Porque pues la parte de la sintaxis es no, la parte de la sintaxis pues no la recuerdo al 100%, pero sí sé exactamente qué es lo que hace, ¿no? Ok. Ah, no, esperen un momentico, me faltó decirles una cosita, sí, señores. Ah, yo me adelanté, se las quería decir, entonces en algún momento pues hacen lo mismo que yo. Voy a abrir otra vez el MySQL Workbench, pero voy a esperar a que este proceso termine para no alentar el PC. Pero un momentico que haga una cosita porque les quiero mostrar algo. Voy a eliminar un momentico aquí, voy a eliminar aquí, aquí. Listo, voy a esperar aquí a que ahora los proyectos y los escaneé. Perfecto. Background scanning of projects. Perfecto, sí, señor. Perfecto. 7, 12, 15, 16. Esperamos un momentico. Porque les quiero mostrar algo. Si usted en algún momento les aparece. Ok.
Sí, espera que se escanee. Seguir un momento. Ok, ok, ok. Voy a abrir un momentico. Entonces se quedó ahí. Por un momentico me sigo el Workbench. Para lavar la loza. Espera un momentico. Acá ya terminó, perfecto. Entonces voy a esperar que se abra. Me sigo el Workbench. Acá sigue corriendo, perfecto. Esperar. Se abre MySQL Workbench. No quiero abrir. Vamos a cerrar más bien esto. Para que ejecute más rápido el siguiente. Acá tengo el de apoyo. Perfecto. Y acá tengo lo demás. Ok. Bueno, acá simplemente lo que voy a hacer es, es exportar e importar una base de datos. Ok. Entonces yo lo que voy a hacer, por ejemplo, es decirle acá a server. Primero tenemos que usar para exportar la base de datos. Entonces le voy a decir, la uso, luego le digo server, le digo data export. Esta, sí señor, vengo aquí, acá me dice cuál base de datos, le voy a decir, en este caso, Banco X. Voy a ocultar la parte de la terminal y acá siempre le vamos a exportar como un archivo SQL. Esa es la segunda opción. Acá le damos a los tres punticos para especificar en qué carpeta quiero que me exporte. Le voy a decir en el escritorio, le doy un nombre, le voy a decir acá la misma, Banco X, guardar y le digo empiece la exportación. Entonces me está exportando, me dice que ha finalizado con éxito. Vengo aquí y acá ya tengo el script. Perfecto. Para mirar que haya funcionado, o más bien para hacer la prueba de importar. Acá pueden colocar databases o pueden colocar esquema. Da exactamente lo mismo. Si yo pongo database, que es la forma tradicional, eliminar base de datos que llamaban CoX, me la va a eliminar directamente. Vengo a la terminal y me dicen que la base de datos se eliminó. Perfecto. Ahora voy a importar una base de datos. Para importar, ¿qué se debe hacer? Primero, crear una base de datos. Create database. Banco X se pone siempre igual. Vengo a otro nombre, pero por lo general siempre se deja el mismo. Ejecuto. Luego vengo aquí, uso la base de datos. La base de datos no tiene tablas, perfecto. Le digo server data import para importar una base de datos. Siempre con el segundo, porque es un SQL, vengo al escritorio donde tengo el banco X y le digo start import. Acá está, perfecto. Me dice que, bueno, ha exportado con un error. Eso sí no me lo esperaba. Me dice add línea no database selected. Yo voy a decir acá. Eh, ya sé, acá tengo que seleccionarla. Acá en default target esquema, o sea, tengo que importar la base de datos y luego le digo a qué base de datos se va a dirigir lo que está importando aquí. Entonces le damos data import y ahorita sí, vengo aquí y las tablas ya están. Bien, eso es por la parte del Workbench, pero
¿Qué pasa si es por la parte del SAMP? Voy un momentico mi SAMP. Voy a ejecutarlo, voy a abrir acá el SAMP, un momentico. No me queda abrir, no me queda abrir el SAMP. El Champ Controller, acá está. Voy a iniciar los dos, el Apache y el MySQL para que funcione el MySQL y voy a ir un momentico a mi navegador. Voy a hacer acá localhost, signo de división, phpMyAdmin, símbolo de división, index.php. Ejecuto para que me abra directamente para ir la parte del MySQL. Eh, por la parte del SAM siempre es como lento, entonces listo, acá como ya tengo la edición sesión iniciada, pues ya me la admite una vez. Bien, acá lo que yo voy a hacer es crear una base de datos porque este servicio es diferente al de MySQL Workbench. Aunque los dos sean SQL, pero son distintos. Acá le voy a decir create database banco X. Digo continuar. Y acá ya lo tengo. La voy a seleccionar. Miren que en servidor 127.0.0.1 no tengo ninguna base de datos. Use banco X, continuar. Acá me tiene que estar apareciendo. Eh, prácticamente la base de datos. Ahora sí, sí, señora, acá la tengo. Bien, después de haber hecho esos pasos, le voy a dar a importar. Acá, la de exportar es muy sencillo. La de exportar, yo vengo, por ejemplo, a Salud Login, la voy a seleccionar más bien desde aquí, le voy a decir exportar. En exportar, prácticamente lo que yo hago es decirle formato rápido, método de exportación rápido, formato en SQL, y le digo continuar. Al darle continuar, él me va a descargar prácticamente el SQL. Acá lo tenemos, Salud Login. Él me lo emite. Él me lo lee como un SQL, pero de Workbench. Ok. Luego de haber hecho eso, pues voy a eliminar prácticamente porque esta forma de exportar en MySQL, en SAM, en el localhost. Pero para importar, acá hay una excepción. Yo, por ejemplo, todas mis bases de datos yo las hago en Workbench. Pero cuando estoy trabajando en página web, lo que hago yo es prácticamente importarla acá, pero acá va a haber un problema con el collage o el cotejamiento. Acá simplemente elegimos el archivo, venimos a escritorio, venimos a banco X y le damos por último en continuar. Acá nos va a decir un error siempre. Nos va a decir, bueno, me dice, con 29 consultas, permíteme un momentico esto porque me parece así. Show tables. Continuar. Acá tiene que estar apareciendo usuario, ¿no? O miramos si tuvimos un error. Show tables. Le voy a decir acá más bien. Y
¿Yo dónde lo importé? Fue aquí. Ah, yo lo importé. Ah, no. Ve, pero un momentico. Banco X. Y le voy a decir importar de nuevo. Elegir el archivo. Banco X. Continuar. Ves, me lo leyó. Es eso. Muy, muy raro, la. Muy, muy extraño porque me lo leyó. Sí, me lo leyó. Si se lo lee, bien, pero si tienen error en alguna parte y es por el cotejamiento, ya les digo qué es el cotejamiento. Mire que ahí me lo leyó, o sea, me dejó importarlo directamente a la base de datos en SAMP o en el PHP Miami, pero me parece muy raro porque siempre me sale error. Voy a abrir mi banco X mediante. Yo como trabajo Visual Studio Code, pues no me da tanto, lo hago más fácil ahí, pero si ustedes no tienen Visual Studio Code, lo pueden abrir directamente con bloc de notas, porque es un script. Acá en el cotejamiento me dice, eh, eso es de Workbench distribuido en la versión servidor 8.5, eso es del Workbench, prácticamente el time zone, la hora de la zona prácticamente. Y acá está la parte del de la base de datos, pero no veo eso, que es el collage. El collage, acá tengo prácticamente esta parte, pero does complete on. Ok, bueno, me lo leyó. Pero si ustedes tienen algún problema, les aparece un error en el collage, que por lo general es a la hora de crear las tablas. Al final, por ejemplo, esta parte yo la eliminaría. Esto default charset igual a UTF-8 MB3. Eso le pertenece simplemente al MySQL 80. Porque en SAMP o en CHAMP está simplemente la UTF-8. Si tienen algún error, eliminen esta parte. El, eh, Esto por lo general no eliminen, simplemente eliminen el collage, algo que tenga que ver con collage. Ya les escribo qué significa esta parte. Tengo acá esta parte, el collage. Esta parte pues la eliminan y listo. Y ya los deja importar. Perfecto. Entonces mire que esta es la otra forma de importarlo directamente. Voy a frenar este servicio para seguir trabajando con el del Workbench. Obviamente también sirve con el del SAMP. Y la voy a hacer de las dos formas, con SAMP, que es un servidor, y el Workbench, que es otro servidor. Voy a iniciar el de MySQL 80 y voy a iniciar mi Java. Entonces voy a abrir un momentico el Java y listo. Vamos a esperar. Listo, perfecto, se me cargó el Java. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Con el proyecto que estamos trabajando, vamos a
En ventana aquí voy a agregar un nuevo JFrame 4 para decirle uno de conexión y otro de, bueno, el mismo JFrame para conectarme y desconectarme, pero tenemos que trabajar un nuevo paquete. Le voy a decir, por ejemplo, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo llamarlo? Pongámosle conexión. View conexión, por lo general siempre se le pone, si van a tener el mismo nombre, el paquete y el JFrame se le pone más bien view conexión, o sea, vista de la conexión. Finish. Esperamos un momentico. Acá no le voy a decir nada de Absolute Dialog, nada de eso, simplemente le voy a decir que me genere el formulario, esta vista en el centro, le voy a dar el título, le voy a decir acá, probar, no, test de conexión, más bien test de conexión, le voy a decir que me genere la ventana en el centro, que no se pueda maximizar, y yo creo que con eso estaría perfecto. Le voy a agregar los dos botones, uno para conexión y otro para qué, para cerrar esa misma conexión, ¿no? Entonces, este le va a decir conexión, aplicamos la buena práctica, BTN, conexión, este va a ser desconectarse y acá va a ser BTN, desconexión. Y listo, vamos a trabajar ahora el otro paquete porque vamos a apartar la conexión con la vista. Entonces acá le voy a decir Java Package y le voy a decir acá prácticamente métodos SQL porque siempre lleva esta carpeta. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con SQL. Nos vamos a conectar a una base de datos de SQL. Entonces siempre se le pone esta carpeta. Métodos SQL. La primera Java class va a ser la conexión. Conexión. Y luego va conexión con la base de datos. Entonces en este caso le voy a colocar banco X porque muchas veces uno, yo mis máximos proyectos he colocado o sea, el aplicativo de escritorio, uno puede hibridar las bases de datos, me explico. Yo puedo manejar la parte del login en una base de datos y la parte de la información en otra base de datos. Y yo en el proyecto GP 2013, lo que yo hice fue combinar esas dos bases de datos en una misma, pero desde Java, o sea, la hibridé, la adapté para que funcionara. Entonces, pero en la parte de código no están funcionadas, simplemente queda la impresión. Bien, hacemos el Java Class y acaba la parte fundamental, porque acá hacemos la conexión. En otro paquete muy distinto. Perfecto. Acá le voy a bajar el autor más bien y le voy a quitar Narváez. Yo cuando estaba, yo cuando creé, yo cuando estaba, lo formateé, porque lo formateo cada año el equipo. Yo lo que hago es prácticamente cambiarle le cambio los nombres, ¿sí? Igual siempre cuando uno dice el Windows, pues o el equipo le dice generar, hay que colocar el nombre, y yo como lo estoy haciendo a la ligera, coloqué Jefferson Narváez. Entonces se me fue la I, entonces por eso es que si ustedes llegan a ver ese error y te dice, listo, acá qué es lo que yo voy a hacer. Primero vamos a hacer el patrón de sigletón. Acá, o no, vamos a hacer uno sin el patrón de sigletón. O sea, vamos a hacer uno básico y mañana hacemos el patrón de sigletón. Hoy vamos a hacer uno básico. Entonces, muchas personas, o más bien, eh, bueno, hay que empezar aclarando una cosita. Si nosotros trabajamos con la versión de SQL antigua, por ejemplo, yo el SAM lo estoy trabajando en la versión 3.24, que es la más actualizada.
Pero si ustedes trabajan la parte del SAMP, que 2.9, por ejemplo, tienen que descargar la librería, en este caso que se llama, ay, que me está abriendo esta vaina. Espera un momentico que me abrió esta vaina. Como un error del Windows, me la abre sin yo darle clic. También que esa cosita de Windows. Siempre que estoy trabajando, a mí me la abre y no sé por qué. Eso es como un error de Windows porque me la abre sin yo darle. Ahora sí. Si estamos trabajando con una versión de SQL bajita, tenemos que trabajar el MySQL Connector Java 5.1.13. Pero si estamos trabajando en una actualizada, tenemos que trabajar el MySQL Connector 8.0.1. Espérame un momentico. Yo miro acá porque yo no lo tengo actualizado en mí. Yo como este proyecto lo hice con el SQL más avanzado, entonces pues tengo que descargar la versión más actualizada del MySQL Connector Java. Mire, estamos trabajando en actualmente, como descargamos la última versión de MySQL Workbench, tenemos que instalar, y el del SAMP también está SQL actualizado, tenemos que trabajar el MySQL Connector Java 8.0.25. Pero si estamos trabajando en un SQL más antiguo, tenemos que trabajarlo con la versión que nos está indicando aquí, que es la versión 5.1.3. Bien, eh, eso es muy sencillo de encontrar. Prácticamente si yo vengo aquí y le digo aquí descargar MySQL con Connector Java y nos dice 1.5.1.jar o la versión 8.0.25, que es la que vamos a trabajar hoy, porque estamos hablando con una versión más actualizada. Y acá tenemos prácticamente el JDBC, que es de Java. Le vamos a dar acá un momentico. Y acá lo tenemos, nos dice MySQL Connector Java 8.0.27, ahora es la más actualizada. Pero puede ser la versión 8.0.25 o esta. Ya usted le mueven download la que dice zip, obviamente que es para que la puedan descomprimir. Les va a generar cuando descompriman les va a generar una carpeta, en esa carpeta van a haber más archivos. Simplemente el único que necesitan es el MySQL Connector. Si yo vengo acá a codificación Java, vengo a MySQL Connector 8.25, mire, así les aparece. Ustedes simplemente necesitan es el ejecutable hardfile. Bien, ahora lo que vamos a hacer ahora es lo mismo, hacerlo híbrido. Entonces, ¿cómo lo hacemos híbrido? Copiamos este connector, MySQL Connector, control C, documentos, NetBeans Projects, ventana, CRC, el paquete que llama librerías, y la pegamos aquí. Perfecto, vengo aquí, acá ya me la lee, perfecto. Y acá le vamos a decir, una librería directamente del mismo proyecto. A ver si lo hacemos híbrido. Entonces, documentos, NetBeans Projects, ventana, CRC, librerías y MySQL Connector Java. MySQL Connector Java 8.0.25.jar. Escaneando prácticamente la librería y perfecto. Bien, teniendo eso, ya lo tenemos prácticamente hecho. Cabe recalcar que eh, hay otra excepción, pero en este caso no la vamos a trabajar. La voy a mencionar, pero no la voy a trabajar directamente. Para hacer una conexión básica, prácticamente como está en la imagen, tenemos tres atributos que son de tipo string, que son URL, usuario y contraseña, que son el public, static e string, ¿sí? En este caso,
en lo que yo llevo trabajando, esto nunca va a variar. Entonces, para nosotros optimizar, aunque sea 3 líneas de código, eso consume en el proyecto, entonces la vamos a omitir, se la vamos a colocar directamente en el, en el método. Entonces, yo aquí le voy a decir, primero un método. Recuerden que el constructor lo tiene por defecto, él lo tiene internamente, o sea que nos podemos instanciar con conexión banco X. Entonces, le voy a decir, método public void. Siempre se trabaja con los métodos, siempre se ha trabajado con en inglés los métodos, en este caso no es la excepción, lo va a trabajar simplemente en inglés, get connection, obtener la conexión para conectarme. Bien, después de haber hecho ese método, eh, vamos a trabajar una variable. Y acá me estoy acordando de algo, que acá tenemos que retornar esa conexión para seguir conectados, valga la redundancia. O si no, pues nos conectamos y una vez se cierra la conexión. No tiene mucho sentido. Acá tenemos que retornar una variable de tipo connection. Esto nos va a tener error. Control Shift y importamos directamente la librería de java.sql.connection. Perfecto. Y acá nos dice, hey, ¿qué va a retornar? ¿Qué conexión va a retornar? Entonces, voy a decirle acá, voy a agregar un atributo de tipo privado, de encapsulamiento privado de tipo connection, porque vamos a retornar uno de conexión que se llama conexión, punto y coma. Le voy a decir, retorn conexión, para quitarle el error. Conexión, perfecto. Bien, teniendo eso, vamos ahora a empezar con la codificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a trabajar un try catch. ¿Qué es prácticamente un try catch? Un try catch es para que capture el error, pero no se cierre el programa. Recuerdan ustedes cuando trabajamos al inicio que en la primera clase o en la quinta clase, cuando trabajamos números, que si al escáner nos pedían un número y le insertábamos letras, o sea, string, nos decía error y nos leía más líneas de código. Lo que hace el try catch es capturar el error, pero seguir leyendo líneas de código, o sea, no frenar el proyecto. Eso es lo que me hace prácticamente el try catch, intentar y capturar un error si hay algo en intentar. Try catch. ¿Qué colocamos acá? Exception. Vamos a capturar la excepción en esta variable. En esta variable vamos a capturar el error. Y a su vez lo vamos a mostrar. Show me check dialog null. El error es, siempre lo colocamos así. Cuando de ahora en adelante vamos a trabajar siempre este pequeño fragmento. El error es más E. Control P. Perfecto. Acá primero que tenemos que colocar class name for name. Y acá que va, acá va prácticamente la parte donde está la excepción, como yo les decía anteriormente. Mire, lo que me hace la clase o la función for name es traer prácticamente el drive, ¿sí? Traer la clase de nombre tal. ¿Qué es lo que va entre los parámetros? Mire, aquí en la imagen está de la manera antigua, o sea, está en la versión 5.1.23, pero ahora en la nueva es diferente. Por ejemplo, lo voy a hacer tal cual para que ustedes vean el error, porque va a haber un error, porque estamos trabajando en un SQL muy actualizado. Entonces lo voy a hacer tal cual, le voy a decir, acá siempre va a ser el mismo, con punto, y ustedes si son curiosos, verán acá con punto MySQL punto JDBC. Aquí está punto driver. Acá necesita uno que llama driver. Acá está, mírelo. Entonces, punto MySQL punto JDBC punto driver. Y listo. No tenemos que colocar nada más. Perfecto. Luego que viene
empezar a distanciarme con esa conexión. O sea, simplemente son 3 líneas de código para hacer una conexión con la base de datos. No hay nada del otro mundo. Entonces, esto le voy a colocar acá en los comentarios. Voy a hacer un momentico de zoom para que se vean el video. Y acá le voy a colocar esto, o sea, esta línea de código. Prácticamente lo que hace es traer el driver con el que me voy a conectar, valga la redundancia. O la clase, más bien. Y ahora trabajamos conexión con el atributo privado. Le voy a decir conexión. Le voy a hacer un casting de tipo connection. Y ahora le voy a decir acá lo siguiente. Le voy a decir acá driver manager. Entonces, driver manager punto control shift y si no me lo trae, lo que yo tengo que hacer es darle import java.sql.driver manager. Aquí está. Perfecto. Ahora, este driver manager tiene que traer uno que se llama get. Sí, lo tengo más. Punto get connection. ¿Cuál utilizamos? El último, el que se llama get connection con los 3 parámetros. Y acá está el atributo que yo estaba haciendo en esta imagen, que son URL, usuario y contraseña. Pero como esto nunca va a variar, se puede hacer directamente acá. El URL, ¿cómo es? JDBC, los puntos MySQL, símbolo de división. Y para el servidor, 127.0.0.1. El puerto 3306, o eso puede ser opcional, se puede colocar directamente así sin el puerto, pero yo lo especifico directamente, ¿sí? Se puede colocar, en este caso, como es localhost, lo vamos a hacer mediante el localhost. Entonces, JBC, 2 puntos, MySQL, 2 puntos, acá faltan los 2 puntos, localhost, acá tiene que ser localhost porque lo vamos a instanciar mediante el root, localhost, y el nombre de la base de datos, Banco X, que está en el Workbench. Acá tiene que estar iniciado el servicio en ejecución, perfecto. Yo tengo Banco X, perfecto. Luego de haber hecho eso, vamos al usuario. ¿Cuál es el usuario? Pues en este caso, root. ¿Y la contraseña cuál es? Pues la que ustedes le colocaron. En este caso, el mío es 1A12 punto, que me dice con un punto y coma. Perfecto. Y por último, ¿qué voy a hacer? No le voy a decir JOption Paint se conectó. No, acá sí lo hacemos por consola. Conexión exitosa. Simplemente con eso ya tenemos la conexión. ¿Qué es lo que hacemos acá? Vamos a utilizar un driver para tener la conexión mediante los parámetros, que es, le damos el URL, el usuario con el que se va a conectar y la contraseña para que tenga acceso a la conexión. Listo. Y esa conexión se la pasamos a la variable conexión, en esta que está encapsulada. Y ahorita vamos a hacer otro método, que en este caso sí es public void, que es cerrar conexión, porque hay que cerrar la conexión. Lo mismo, lo que hacemos aquí es un try catch finally. Perfecto. En este va una exception, exception E. Acá, como se va a repetir, control C, control V, perfecto. Cerramos la conexión. Intenta cerrar la conexión. Conexión.close. Sencillo. Si no se cierra en el try, se tiene que cerrar en el catch. Si no se cierra en el catch, se tiene que cerrar en el finally. Acá simplemente le damos las cláusulas que nos piden para quitarle el error. Explicamos este código. Intenta cerrar la conexión. Si captura un error, de todas formas va a cerrar la conexión. Y por último, la va a cerrar. Ejemplo. Yo estoy conectado en mi base de datos y estoy en un computador de mesa. Y mi computador de mesa no tiene fuente de energía, que eso tiene que tener. En donde, pues, para que cuando se vaya la luz, no apague uno el computador, sino que le dé tiempo a apagar a uno el computador, ¿no? Eso es lo que tiene los portátiles, prácticamente la batería. Entonces, si uno no tiene eso, se va a apagar directamente el computador. Y si uno no le pone el finally, la conexión va a estar abierta.
Entonces con el finally lo que hacemos es, si se apaga el computador, de todas formas va a cerrar la conexión. Acá, con esto es imposible que no cierre la conexión. ¿Listo? Y ya tenemos con esto la parte de la conexión. Acá, con eso es prácticamente obtener la conexión mediante el driver, que es el driver manager.getConnection. Y mostramos un mensaje. Mire que solo son 2 líneas de código, nada más. Bien. Entonces, ahora, si ustedes son curiosos, cuando le demos al botón VTN conexión, lo que yo le voy a decir es que nos vamos a distanciar con la clase conexión con banco X. Va a ser mi nueva conexión, que va a ser en new conexión banco X. Acá la voy a importar para evitarle el error y le voy a decir conexión punto get connection. Y para evitar cualquier tipo de error, le voy a decir que este método pertenece a la clase, o sea, el static. Pero acá tengo un error, me dice no static variable. Ok, private static. Entonces, todo esto le pertenece a la clase. Para evitar cualquier tipo de error, le colocamos el static para ir a la segura. Bien. Y por último, para cerrar la conexión, lo que hacemos es desconectarnos. Entonces yo lo que voy a hacer más bien es colocar esta variable, esta conexión global, o sea, le voy a decir acá, esta conexión luego por último le voy a decir conexión punto cerrar conexión. Acá me dice, póngalo en un try catch y lo agrego en un try catch. Ok. Retornamos una conexión, pero mire que esta conexión tenemos que guardarla en algún sitio, ¿no? En alguna parte. O si no, pues no estaremos haciendo nada prácticamente eh, con esta parte, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer aquí es prácticamente voy a agregar aquí. Esta es mi conexión, aunque le voy a decir acá le voy a decir más bien connection y ok, igual a conexión punto get connection. Uy, ¿qué pasó? Y acá no tengo el de get connection. Y acá sí lo tengo. Bueno, entonces se lo voy a colocar acá más bien. Le voy a decir acá connection C dos puntos y este le voy a decir C va a ser igual a conexión punto get. Tampoco. Dejemos de tal cual acá. Le voy a decir C va a ser igual a esta parte y acá voy a guardar mi conexión y acá ya no tengo que cerrar esta conexión, sino que le tengo que decir prácticamente C punto. No, pues sí tengo que decir conexión. Perfecto, pero si se dan cuenta que esta parte no va. Un momentico, yo veo una cosita. Que no necesidad de hacer eso. Voy a venir un momentico aquí, voy a venir un momentico a metas de secundaria donde tengo no, aquí en el principio 2013, voy a venir un momentico donde tengo mi conexión. Acá tengo mi conexión, simplemente la tengo que retornar, pero no tiene que recibir acá. Acá sí hay que hacer una excepción. Si me acuerdo, es tan raro. No, acá sí me estoy equivocando. Acá sí no hay que hacer, acá no hay que hacer ninguna excepción. O sea, simplemente haga la conexión y siga retornando esa conexión prácticamente.
Y ya cuando la necesite cerrar, pues yo la cierro directamente. Vamos a probar cómo nos va. Acá sé que voy a tener un error. ¿Por qué? Porque estoy trabajando la clase antigua. Mientras tanto, voy a mirar una cosita. Retorno. Conexión. Esta conexión. Y miro si ya me tienen que recibir absolutamente algo. Tan tan. Alguna variable tipo conexión. Tengo la conexión y listo. Perfecto. Ok. Entonces le voy a decir conexión. Voy a mirar el output. Perfecto. Ese es el error que yo quería que me mostrara. Y todavía me dice conexión exitosa, pero es mentira. Me dice, hey, esta clase ya está fuera de servicio. Oh, la nueva de New Driver Class is con MySQL CJJBC. Ese es el error que yo quería que ustedes vieran. Entonces voy a desconectarme por algún caso. Si se conectó definitivamente, que lo dudo, porque hubo un error. Y acá le voy a decir simplemente CJ. Punto, y listo. Ya con este pequeño cambio nos funciona. Entonces, conexión exitosa, nos quitó el error y me desconecto. Perfecto. Bien, ahí hice la conexión directamente. Con esa parte hice mi conexión, ¿no? Con el servicio del MySQL 80. Si yo, por ejemplo, le quito eh, una palabra al URL, a la contraseña o al root, y lo intento, pues tenemos que observar un error para mirar si está funcionando directo. Nos dice el error es acceso denegado para el usuario root @localhost y la contraseña cuando dice using password es acá como les estaba diciendo directamente el error nos va a decir hey usted tiene un error o en el username o en la contraseña simplemente usted usa una contraseña entonces nos dice indirectamente que la contraseña no es les y mira acá nos dice conexión acá ya no nos dice conexión exitosa porque no leyó más líneas de código o sea hubo un error. Perfecto, nos vamos a dar desconectarse, pero acá nos dice el siguiente error, que es verdad, o sea, nos dice que la conexión pues está vacía, o sea, no contiene nada. Hicimos perfecto. Y acá nos muestra el error. Perfecto. Sí, señor, es el error que quería que ustedes vieran. Voy a decir acá, y ahorita lo vamos a hacer con Champ. Ya lo hicimos con MySQL 80 y lo vamos a hacer con SAP. Cuando ustedes crean un nuevo usuario y le brindan todos los privilegios, eso ya ustedes lo miran en internet o en los cursos, ya ustedes les brindaron una IP. La IP siempre va a ser la misma, 127.0.0.1 y listo. Aunque acá me faltó especificar el puerto, venga, 3306, que es el puerto donde ocupa MySQL 80. Quiero que ustedes vean. Ay, mire, ¿qué pasa si yo no tengo iniciado el servicio? Desde que hice el servicio. Vamos a ver si inicia rápidamente antes de que inicie el servicio. Dice que está corriendo, pero nunca corre. Conexión. Acá nos dice algo de milisegundos. Ay, bueno, nos conectamos al final. Les tiene que decir failure sure. O sea, falló en las propiedades, algo así de la conexión. Cuando les aparece failure sure, quiere decir que no se ha iniciado el servicio. Y en realidad es failed feature, que es eh, Feature. Y me va a desconectar y listo. Perfecto. Vamos a hacer rápidamente con el otro. ¿Dónde está aquí? Escritorio. Chum, no, no debí cerrarlo.
Vamos a abrir acá directamente. Porque tenemos que abrirlo para arrancar el servicio. Vamos a ver si abre directamente. Acá está, perfecto, inicio. Perfecto, vengo aquí, le digo mi localhost, phpMyAdmin, index.php. Mire que hasta PHP siempre se sigue utilizando. Pero aquí rápidamente, perfecto. Acá como no tengo banco, bueno, acá también tengo banco X, pero me va a conectar, por ejemplo, con Salud Login, para que ustedes observen que si funciona también con el champ, que es prácticamente el mismo. Conexión con banco X, acá le voy a decir el localhost, le va a quitar el puerto, pero acá ya no va a ser 1, 2, 3. Acá ya va a ser, le voy a dejar simplemente, le voy a decir que la contraseña, yo en el champ no le digo contraseña. Le voy a decir acá X1, para que ustedes miren que ahora la conexión va a tener un error a la hora de obtener esa conexión. Nos dice, hey, se desconoce la base de datos X1, perfecto, entonces nunca hubo conexión. Pero como si hay una conexión en Champ, para que ahora cambiarla, le voy a decir, por ejemplo, Salud Login, que acordamos, ¿no? Acá creo que es así, Login no está pegado. Así está pegado. Login, vengo aquí al output, ejecuto nuevamente la ventana, me conecto, conexión exitosa, funciona perfectamente con el champ o con MySQL 80, me desconecto y listo. Perfecto. Cierro acá, listo. Arranco otra vez el servicio y bien. Uh-huh. Y hoy trabajamos prácticamente inserción, actualización, eliminación. Vimos alias, que es el as, que simplemente cambiarle el nombre a la columna temporal. Simplemente dice en la consulta que lo hace. Vimos cómo exportar e importar bases de datos. Y vimos la conexión, que simplemente es, literal, es esto. Uno para obtener la conexión y otro para cerrarla. Y lo separamos con las buenas prácticas. Entonces aquí está, lo tengo acá en métodos SQL, tengo mi conexión y mañana pues vamos a trabajar consultas directamente desde Java. ¿Sí? Entonces, me van a ganas de trabajarlo ahorita. Voy a trabajarlo directamente aquí. Voy a trabajar una consulta pequeña porque tengo una duda. Acá le voy a dar el mismo nombre porque acá son las sentencias. Sentencias SQL. Voy a colocar más bien sentencias SQL del. No, le voy a colocar, por ejemplo, banco SQL. Y acá van a estar las sentencias. Va a ser finish. Y acá primero le voy a decir lo siguiente. Bueno, esta es una conexión simple, pero ahora le vamos a aplicar el patrón singleton, que es simplemente hacer una instancia una sola vez, no varias veces. Por ejemplo, yo tengo, digamos, en vista conexión me tengo que conectar, tengo una vista banco, también me tengo que conectar, o sea, ya serían dos conexiones y no es el sentido. ¿Sí? Entonces, yo qué es lo que qué es lo que se hace en este caso para hacer simplemente una instancia del patrón singleton. ¿Qué es lo que me hace el patrón singleton? Lo que les acabo de mencionar y qué es lo que requiere. Primero, que el constructor esté vacío. Perdón, que el constructor sea privado. El constructor tiene que estar así. Por ende, en view conexión voy a tener un error porque está de forma privada. Ya no hay forma de hacer una conexión, o sea, esto ya no vuela. ¿Qué es lo que sería en este caso? Muy sencillo. Vengo aquí y acá le voy a decir un método de tipo
de tipo conexión banco. O sea, voy a hacer un método que voy a retornar este objeto, conexión banco X, que le va a llamar getInstance. Y acá le voy a decir if, si esa conexión está nula, que siempre tiene que estar nula, pues ahora lo que yo le voy a decir es que conexión, pero ahora acá tengo es acá le voy a decir más bien new. Acá pues voy a tener un error porque estoy instanciando con un objeto y esto es esto es prácticamente es una variable. Acá lo que yo le voy a decir más bien es, y es que esto prácticamente lo vi innecesario esta vez. Acá va a quedar un método, una variable de tipo pública, que pertenece a la clase, de tipo conexión, o sea, de tipo objeto, de ese tipo. Entonces, conexión banco X, le voy a dar el nombre, por ejemplo, le voy a dar conexión en este caso. Y listo. Y acá le voy a decir una variable más bien local. Entonces le voy a decir conexión va a ser igual a nulo, porque si no lo igual a nulo, voy a tener un error. Ustedes saben eso, voy a tener un error porque me dice que tiene que estar, aunque sea inicializada con null, ya la inicializo con null y listo. Como lo tengo en el patrón de Singleton. O sea, aquí, aunque acá sí retorno esa misma que variable de la conexión. Vamos a hacer más bien acá. Esta la llamamos bien instancia. Y acá le voy a decir eh, eh, private static connection, punto y coma. Perfecto. Y acá le voy a llamar bien instancia. Instancia. Lo que estoy haciendo en resumen, una variable donde está mi conexión y una para instanciarme directamente con banco X, porque mi constructor está vacío, porque solo me instanciar una vez. Es por medio de este método. ¿Sí? Entonces, yo en vista de conexión, yo acá lo que yo voy a hacer es simplemente decirle lo siguiente. Una variable de tipo pública que va a ser estática. No, acá no. Simplemente le va a decir public de tipo conexión, o sea, de tipo del objeto, o sea, conexión banco X. Le va a dar un nombre, conexión, que va a ser igual a conexión banco X punto. Acá tiene que ser get instance. No. Static. Get instance. Y esta es la forma de instanciarme de forma de una sola vez. Y como esta parte yo lo voy a hacer más bien en banco SQL, pues aquí voy a hacer prácticamente esa parte. Pero acá voy a hacer prácticamente las consultas, pero acá me voy a volver a instanciar. Bien, hasta ahí todo bien, donde yo retorno esa conexión, porque es que esta parte no me suena. Sí, no me suena. Voy a llamar esta parte private, donde puede ser pública, es aquí. Acá le voy a decir más bien conexión punto cerrar conexión. O mira una cosa aquí, aquí porque es que esa variable yo nunca la estoy utilizando.
Entonces SQL conexión, entonces SQL que lo tengo mi conexión y acá yo lo que hago es conexión.getConnection y acá sí necesito la conexión y luego esta conexión la cierro. Por ende esto pues se va a cerrar. Ok, sí señor. Ahí sí la necesito, de resto no la necesito. Ahí sí tiene sentido, pero por ahora no tiene sentido. Perfecto. Listo, entonces acá me instancio directamente con la clase, con el patrón de Singleton. Cuando diga get connection, como ya me instancié, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar simplemente get connection, pero aquí estoy viendo que no la tengo. Venimos acá un momentico. Ah, no, porque acá no es conexión. Acá tiene que ser eh, conexión bancox.getConnect. Es lo que nosotros estamos haciendo prácticamente aquí. Acá simplemente esta es la instancia donde nosotros nos instanciamos prácticamente con la clase de la conexión banco X y le obtenemos prácticamente nuestra conexión, ¿no? Que es prácticamente con conexión banco X, que es prácticamente el objeto, pero es que yo lo coloqué static, que pertenece a la clase. Bien, bien, bien. Y cuando yo cierro aparte del uso de esta conexión, ¿cuál es? Sencillo, para cerrar mi conexión. No más, porque como esto no es un método estático, entonces pues ahí sí ya tengo que trabajar, aunque sí, yo lo coloqué estático, no, pues, no, está simplemente get instance y get connection. Y esta conexión, el único uso, pues es para cerrar la conexión, o sea, no hay más. Si yo vengo aquí y lo hago, va a dar exactamente lo mismo. Veamos. Me dice, bueno, tengo un error aquí. 1A, 2E, 3N, 4E, punto. Acá es Banco X. Acá voy a colocar 3306 para darle el puerto. No, conexión exitosa. Me desconecto mediante mi instancia. Perfecto, que es este. Bien. Quiero mostrarles en este pequeño tiempo que nos queda, mostrarles de que funciona prácticamente. Entonces voy a hacer una consulta directamente. Mañana hago consultas, inserción, actualización y eliminación directamente en el CRUD y cuadramos el CRUD, ¿no? Voy a hacer simplemente una, una consulta para que ustedes vean que sí funciona. Entonces, toda esta parte yo la tengo que pasar al banco X. Sencillo, ya ustedes ya saben. Entonces acá simplemente esta parte era el test. Era el test, muy sencilla. Era el test. Bien. Acá donde yo sí tengo que empezar a trabajar. Acá yo tengo que trabajar tres atributos por lo general. Por lo general. ¿Cuáles son? Es un preparé este email para preparar mi consulta y un result set. Entonces le voy a decir, todos estos son métodos públicos que pertenecen a la clase. Entonces, public, static, prepare, statement. Que va a ser sentencia preparada, que es la sentencia que yo le voy a enviar mediante mi conexión hacia la base de datos. Control Shift y listo. Y el public, static, result set, para que me muestre el resultado y automáticamente su valor se setiene, que va a ser resultado, punto y coma. Control Shift y perfecto. Y acá también estoy viendo que eso tiene que ser una de tipo estático, como lo tengo aquí.
Perfecto. Y empezamos a trabajar con los métodos. Entonces, acá todos van a ser public void. Acá simplemente nos vamos a editar con public void. Entonces, public void consultar usuario. Acá le vamos a pedir un dato. Entonces, nos va a retornar, por ejemplo. No, acá tiene que llevar un parámetro de tipo long que va a ser el número de identificación. NUIDEN, o sea, número de identificación. ¿Qué hacemos primero? Connection, lo que estamos haciendo allá en conexión, solo que lo vamos a hacer acá. Entonces le vamos a decir connect. Acá primero, ya me estoy acordando que es nuestra sentencia. Entonces acá es un string, acá tiene que ser, cuando es consulta usuario, es un result set. Pero un momentico, porque acá no recuerdo. Cuando es una consulta, acá no va a retornar absolutamente nada. Acá tengo que trabajar. Perfecto. Pero creo que ustedes vean una cosa. En este caso, necesito este. Perfecto. Entonces, acá le voy a decir, muy sencillo, le voy a decir primero, acá me equivoqué, acá no es voy, acá sí, acá es voy cuando quiero hacer una, no, acá siempre va a ser retornar algo, una variable, siempre. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, retornar el primer apellido, siempre y cuando el número de identificación sea tal, entonces acá yo voy a retornar un string. Entonces acá yo le voy a decir string, apellido, va a ser igual a ¿qué? A null. Y acá return apellido. Acá le voy a decir try catch, porque va a empezar a hacer, acá va a ser try catch. Siempre, ¿por qué? Porque tengo que empezar a jugar con una conexión. Y como yo les dije a ustedes que siempre vamos a trabajar con el catch, entonces necesito trabajar siempre va a ser así. El error es para ver qué error es. Entonces, primero, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es una conexión, que va a ser igual un casting de tipo conexión, que acá le voy a decir conexión banco x punto get connect. Acá tengo mi conexión. Control Shift I, ok, perfecto. Y listo, quito mi error. Perfecto, bien. Ahora lo siguiente que debo hacer, ¿qué es? Es escribir mi sentencia. Entonces, como esta es la parte de la repetidera, pues no le presta mucho sentido a esta parte. Pero obviamente me sé la codificación. Entonces, acabo de escribir mi sentencia. ¿Qué es la sentencia? Por ejemplo, si allá escribíamos select asterisco from usuario, acá lo tenemos que hacer porque esa es la sentencia que nosotros le vamos a enviar mediante la sentencia preparada. Entonces, string sentencia va a ser igual a paréntesis para darle prioridad y acá le colocamos, bueno, búsqueme. Como estamos conectados con banco X, entonces acá va a ser tal cual. Entonces búsqueme el primer apellido, el nombre de la tabla, primer apellido, from usuario, tiene que ser tal cual. Y es recomendable trabajar las palabras que estaban allá de color azul, acá en mayúsculas. Es como buena práctica. Bien, acá le voy a decir lo siguiente. Sentencia preparada, punto. No, acá tiene que ser. No, que no me estaba acordando exactamente, pero iba. Sí, sí, exactamente. Sentencia preparada va a ser igual a conexión punto preparé. Acá sí va, porque acaba la sentencia y él automáticamente me lee la sentencia. Perfecto. Cuando me lee la sentencia, yo lo que le voy a decir es lo siguiente. Vamos a guardar lo que ejecute la sentencia en un result set.
Cuando acá podemos observar en el ejemplo que yo tengo, cuando son acá sí quiero que tomen apuntes. Cuando son consultas de tipo string, se trabaja con el result set. Y creo que también cuando son consultas, prácticamente se trabaja con el result set. Pero cuando son inserciones, actualizaciones o eliminaciones, ya no se trabaja con result set, sino que se trabaja con eh, eh, variables locales de tipo entero, porque acá trabajamos mucho el cero. Acá pues desde hace tiempo les estoy acostumbrando que cero vale si se eliminó y uno pues no. Prácticamente en autorización trabajamos con una variable local y guardar, actualizar o eliminar. Se trabaja con una variable global, pero el resto es puro result set. Entonces acá le voy a decir resultado, mi result set como va a ser igual a sentencia punto, perdón, preparada punto execute query. Ejecúteme la sentencia. ¿Sí? Y si resultado punto nest, acá es nest. ¿Por qué nest? Porque si contiene algo, quiere decir que tenemos un valor. Venimos aquí para consultar y mire, nest. Acá siempre va a ser nest. Nest, nest. O sea, miremos que lo que tiene el resultado. Si contiene algo, pues quiere decir que lo encontramos. Si no, no. ¿Listo? Entonces, aquí lo que yo le voy a decir es lo siguiente. Le voy a decir aquí string. Acá, como ya tenemos el apellido, entonces acá le voy a decir apellido, va a ser igual pues a resultado, punto, y tenemos que extraer el valor que estamos consultando. Mire que él sabe que esta variable es de tipo string, entonces acá vamos a retornar un string. Pues get string. Y acá le vamos a dar entre comillas el nombre de la tabla otra vez. Entonces, primer apellido. Porque si son varios, pues tenemos que decirle, bueno, qué tabla, qué valor. Y por último, cuando son consultas, tenemos que simplemente decirle sentencia. Tenemos que decirle simplemente banco SQL, o sea, este objeto, punto, tráigame el atributo que es conexión, donde está mi instancia, punto, cerrar conexión. Cuando es una consulta, simplemente necesitamos cerrar la conexión, pero cuando es inserción, actualización o eliminación, tenemos que cerrar siempre obligatoriamente sentencia preparada, porque sentencia preparada, como es un prepare statement, tiene como una conexión, entonces tenemos que decirle sentencia preparada punto close para evitar cualquier tipo de problema. ¿Sí? Les voy a explicar esto paso a paso porque siento que lo hice muy rápido. Siempre cuando acá con este archivo siempre vamos a trabajar todas nuestras sentencias. Todas porque tenemos que empezar a trabajar de manera organizada. Un momentico que lo moví. No lo está colocando aquí. Aquí. Esta parte, bueno, voy a seguir. Este método, o más bien esta clase, es la principal con la que con la que yo me voy a instanciar para empezar a llamar métodos. Y acá prácticamente estoy haciendo una instancia nomás. O sea, estoy haciendo una conexión nomás. Solo hay una conexión hacia el servidor, no más. Acá estoy evitando cualquier tipo de hackeo, cualquier tipo, porque es precisamente de escritorio, o sea, solo va a ser una conexión por computador. Yo nunca lo he trabajado en multiservicios de manera local, nunca. Acá lo que yo les estoy enseñando es de manera local, solo un computador. Bueno, entonces, es un apellido nulo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuando tengo mi instancia con el patrón de Singleton, que simplemente public static, un atributo tipo público, siempre va a ser público, acá si no importa ese encapsulamiento, de tipo
conexión, o sea, de tipo este objeto. Luego le voy a dar un nombre a esa conexión. Entonces, en este caso ya la llevé conexión, que va a ser igual a conexión bancox.getInstance. Si yo vengo a mi conexión bancox, observamos que si nuestra instancia, o sea, esta instancia que es precisamente instanciarnos con conexión bancox, y acá sí tienen que estar encapsulado, acá va a estar nulo. Entonces va a decir, si está nulo, entonces nuestra instancia se va a conectar con una nueva instancia mediante este atributo con esta clase y retornamos esta instancia y la guardamos, o más bien la almacenamos en una variable de tipo conexión o de tipo del mismo objeto. Luego trabajamos un atributo de preparar statement para enviarle las sentencias y el otro para obtener los resultados y traerlos, no más. Sencillo. Luego el método siempre va a ser de tipo retorno, dependiendo. Si yo quiero saber un dato numérico, pues lo hago del mismo tipo. Si allá está begin, acá lo tengo que colocar como long. Sencillo, si ustedes saben eso, la lógica ya está. Entonces le damos el nombre de ese método. En este caso le digo consultar usuario. Y acá yo voy a consultar al usuario mediante el número de identificación. O si no, me traería absolutamente todos. Y no cabería en un solo string. Acá tendría que haber ¿qué? Pues un arreglo, ¿sí? Sencillo, no hay tanto problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Luego de tener la variable que yo voy a retornar, lo siguiente que voy a hacer es hacerlo en un try catch. Entonces, primero que una conexión de manera local, o sea, en el método, y acá sí necesito una variable conexión, porque con esa conexión es la que yo le voy a enviar la sentencia, que se va a alojar en sentencia preparada. Entonces, mi conexión, que se va a llamar conexión, que tiene el mismo nombre que esta conexión, pero esta está de manera global y esta está de manera local, entonces la igualo a un casting para darle un refuerzo a esta conexión para reafirmarle que es de tipo conexión y que esa va a ser igual a conexión bancox.getConnection, o sea, esta parte, que si esta parte, que acá estoy retornando una conexión, que esta conexión si es de tipo connection, entonces es compatible. Luego lo que yo voy a hacer es lo siguiente, creo mi sentencia. La sentencia se puede llamar, voy a hacer la sentencia, si es update, pues actualizar, update, si es eliminar, delete, y si es consultar, select. En este caso van a consultar simplemente una columna que se me va a traer siempre un mismo, solo me va a traer un solo dato, un solo row. Sencillo, porque si quiero traer más, lo tendría que hacer con un if no, sino con un while. Eso es de lógica. Bien. Si cuando yo tengo el dato, entonces empiezo a trabajar con el preparar statement. Entonces le digo, sentencia preparada va a ser igual a mi conexión punto preparar statement. Quiere decir que yo le voy a enviar un dato desde Java o le voy a enviar una sentencia desde Java y se va a alojar en sentencia preparada que contiene prácticamente un query. Y luego le voy a decir que este resultado va a ser igual a lo que ejecute sentencia preparada. Sentencia preparada punto execute query. Acá hay dos execute query para ejecutar y execute update, que es para insertar, actualizar o eliminar. En este caso necesitamos el query. Que ejecute simplemente el query. Si vengo aquí en el ejemplo y quiero, por ejemplo, eliminar, es execute update. Si quiero actualizar, es execute update. Y si quiero guardar, es execute update. Esos son los dos execute que vamos a trabajar. Bien. Y por último, le digo, si ese resultado contiene algo, esto me vale prácticamente true. Si esto no vale true, se va a salir y va a seguir de largo. Por ende, apellido pues va a ser nulo. Pero si contiene algo, entonces quiere decir que el resultado me va a traer el dato
que lo que haya traído la columna. Por ejemplo, si cuando consultamos nos va a traer Narva en este caso, dependiendo del número de identificación. Entonces, como ayer solo dejamos un dato, creo, o dejamos dos, no estoy seguro, ya lo vamos a ver. Entonces, si esto es true, lo que hacemos es apellido va a ser igual a resultado punto get string primer apellido. O sea, voy a traer lo que hay en ese resultado prácticamente, que lo que eso es como un objeto prácticamente, pero me lo va a traer de tipo string, lo que tiene esa columna, y la alojo en string porque estoy retornando un string, un apellido, y un apellido es una cadena de texto. Y por último, cierro mi conexión, o sea, voy a utilizar de banco X, banco SQL, que es este objeto, el atributo que es de tipo conexión, que está conectado con banco X, o sea, acá lo tengo, punto cerrar conexión, que es prácticamente para cerrar mi conexión. Y por último, retorno apellido. ¿Qué tengo que hacer en vista conexión? Muy sencillo, lo que tengo que hacer en vista conexión es un string que guarde el apellido, o en este caso no, vamos a decirle so, pero primero le voy a decir, hey, voy a hacer un escáner, entrada, va a ser igual. Recuerden que no es con un escáner, va a mí lo va a tratar con un JOption Paint, punto show input dialog. Me va a pedir el número de identificación entre null, dijiste un número de identificación, un NI, y este lo va a guardar en un long, que va a ser NI, va a ser igual a JOption Paint. Acá no nos va a pedir conversión ya. Paint, JOption Paint. Bueno, casi nos pidió conversión, exactamente. Entonces, le voy a decir long.parcelón y listo. Sencillo. Y por último, le voy a decir acá. JOption Paint.show meshar dialog null. Le voy a decir acá. Primero, acá se necesita una instancia con banco SQL, donde tengo todas mis sentencias con la tabla banco X. Entonces, banco SQL va a ser mis métodos, siempre se llama así por lo general, new banco SQL. Acá no, acá el constructor sí está por defecto, entonces sí me va a dejar instanciarme. Y acá tiene error porque como está en otro paquete, tengo que importarlo. Y por último, ¿qué hago? Métodos. Voy a llamar el método consultar usuario. Y ese usuario le va a enviar el dato NI. Y como banco SQL, el método que llama consultar usuario recibe un log, entonces yo le tengo que enviar un log en la vista de conexión. Entonces aquí se la estoy enviando y acá me tienen que dar un dato. Y por último le voy a decir acá, conexión, este ya vuela, a este ya no lo necesitamos, porque cada vez que hacemos la consulta se cierra nuestra conexión. Perfecto, vamos a consultar. Y acá le voy a decir conexión, nos va a pedir un dato. Entonces el dato va a ser 1110, que va a ser el mío, 74610. Le digo OK y nos va a retornar Narváez. Exactamente, mire que ya estamos trayendo datos de la base de datos, o más bien de la tabla, valga la redundancia. Y conexión exitosa. Y automáticamente se cierra la conexión. Entonces, este dato que estaba aquí, que este es un SOAP, sale a volar, porque ya sabemos que nuestra conexión está funcionando de manera correcta. Entonces, acá ya estamos viendo una mejor funcionalidad entre aplicativo de escritorio con SQL. Ya estamos haciendo una conexión para hacer un sistema fuerte, ¿no? Bien, entonces, hasta por hoy los voy a dejar. Pero no obviamente explicándole la parte de conexión. ¿Qué es lo que dice conexión? Va a ser un resumen muy sencillo. Importé esta parte
que es mi clase, donde tengo todas mis sentencias y hago una instancia con esta para yo tener acceso a todos los métodos, siempre y cuando lo necesite, o si no, pues no tendría sentido esta instancia. Cuando me conecte, quiere decir que voy a consultar un dato en la base de datos. Ya ustedes imaginarán cómo funcionará el CRUD. Entonces, le voy a decir que cuando nos conectemos, vamos a pedir un dato y vamos a mostrar lo que tenga esa sentencia. Entonces, métodos punto consultar usuario NI. Entonces, lo que le vamos a decir es una consulta de usuario mediante el número de identificación. Acá más bien vamos a especificarlo. En vez de decirle consultar usuario, le vamos a decir consultar primer apellido de un usuario. Es recomendable trabajar en métodos cortos, pero yo siempre he trabajado los métodos largos para decirle, acá estamos consultando un campo en una tabla. Si acá quiero consultar usuario, quiere decir que estoy consultando todos los datos de una tabla. En este caso no, simplemente es un campo de una tabla. Consultar el campo primer apellido de la tabla usuario, perfecto. Entonces acá tiene que ser consultar primer apellido del usuario. Y si yo vengo y lo ejecuto, le voy a decir acá, por ejemplo, uno que no existe. Por ejemplo, 1, 2, 3, creo que lo alcanzamos a almacenar, creo. Nos dice Narváez, efectivamente. Por ejemplo, vamos a decirle que nos traiga no el primer apellido, sino el primer nombre, para que vean que sí funciona. Nombre. Le voy a decir acá, ¿qué pasa si yo lo dejo como nombres? O sea, el campo nunca lo va a encontrar. Voy a tener un error. Quiero que ustedes vean ese error. 1, 2, 3, el dato no existe. Columna Don Paul no se encontró. Perfecto. Quiere decir que no hay un error en esta parte, sino a la hora de extraer el dato. Estar pendientes. Ok, 1, 2, 3, era Jonathan. Perfecto. Y si yo consulto el mío, 11174610, es Jefferson. Lo dejamos como Jonathan. Qué extraño. Voy a hacer una cosita acá para consultar. Porque no sé si los dos los dejé como Jonathan. Voy a asegurarme un momentico. Porque acá nosotros trabajamos mucho con eh, esta parte del MySQL, del Workbench. O sea, cuando trabajamos conexión con base de datos, tenemos que estar pendientes con los datos que estamos extrayendo. Voy a mirar una, porque es que yo recuerdo que yo le puse mi nombre. O no sé si lo actualicé los dos, y no le coloqué el where. Miramos una cosita, que no me acuerdo exactamente. 1 a 12, 3, 1, 4 de punto. Select asterisco con usuario. Banco X. Uy, qué raro. Acá ha sido un error. Me está tomando. Permítame un momentico. ¿Por qué me está tomando un 2 3 si un 2 3 no existe? ¿Por qué me está tomando un 2 3? Eso no tendría que haber pasado. No mira mi conexión. Creo que acá sí está el de, el de Jonathan, pero me está tomando como si fuera la otra conexión. Voy a hacer una cosa más bien.
voy a cerrar el servicio. Si a ustedes les pasa eso, simplemente lo que hacen es detener el servicio y lo vuelven a ejecutar. Les vamos a dar el error que les aparece cuando no tienen el servicio pues activo, ¿no? 1, 2, 3, acá va a decir algo que falló. Pues. Acá nos dice the last packet sent to the server was 0 milliseconds ago. Nos dice que prácticamente, no sé, que la comunicación falló entre el servidor y nosotros que somos el cliente en este caso, ¿no? Listo, perfecto. Pero acá sí va a estar activa de nuevo. Sino que eso es lo que me parece extraño. ¿Por qué me está tomando 1, 2, 3? O sea, parece que me estuviera tomando a veces 1, 2, 3. Aplico 2, 3, 4 de punto. Aplico, finalizo, consulto. Me va a decir Jonathan otra vez. 1, 2, 3. ABC, perfecto. 11174610. ABC. 11174610. Eso me parece muy extraño porque como me está diciendo. Ah, ya sé. Yo soy una. Bueno, ya sé, muchachos. ¿Sabe por qué? Porque es que aquí era el where, muchachos. Si yo voy a consultar por número de identificación, yo tengo que hacerlo es por el where. Ay, Dios, ya tengo sueño. Aquí le voy a decir acá. Bueno, búsqueme por número de identificación. Entonces, búsqueme por número de identificación. Y acá vamos a hacer una excepción. Vamos a decirle que la cadena va a continuar. O sea, de acuerdo con nosotros trabajamos una cadena que si queremos decir, cuando la mostramos con el show, ¿cómo colocamos esa parte, una parte de la cadena, entre comillas, era mediante esta parte? Pero ahora como nosotros le vamos a decir que la cadena continúa, se hace con comilla simple. Recuerden las primeras clases y con eso pues se sigue funcionando. Es decir, que acá hace parte de la cadena, pero sigue funcionando. Entonces quiere decir que lo que esté acá hace parte de esta cadena, porque lo estamos colocando entre cadena. Entonces quiere decir que lo que el número de identificación va a ser igual a lo que contenga, pues, nu ident. Y esto en la sentencia va a estar todo en comilla doble en este caso. Si yo vengo y ejecuto, si yo le digo 1, 2, 3, me tiene que demostrar ABC. Me dice, el error está cerca de 1, 2, 3. Voy a venir un momentico aquí. Y hay un error aquí. Acá falta el igual. Vengo aquí. 1, 2, 3. ABC. Perfecto. 1110, 74610. Jonathan. Perfecto. Que en este caso es esta parte. Lo voy a cambiar acá más bien. Jefferson, que es mi número de documento. Y le digo aquí aplicar. Y al aplicar, pues quedaría prácticamente. Acá, ¿por qué quedó mal una cosa? Acá quedó mal porque yo no lo hice con el where. Acá yo no lo hice con el where. Entonces, pues acá ya está de manera correcta. Acá simplemente lo que le agregué fue, búsqueme el primer nombre de la tabla usuario siempre y cuando el número de identificación sea igual a lo que yo le estoy enviando en lo que hace parte de la cadena. Y se la envío. Y me extrae pues el primer nombre. Ahora sí funciona de manera correcta. Bien, muchachos, 10 y 11. Vamos a dar dos horas de sesión. ¿Tiene alguna pregunta en el chat?
Yo decir no puse el chat para nada. En la línea 71, ¿por qué lo convierte? 71 debe ser en la vista. Ah, pues sencillo, porque si yo, esta parte me está pasando, me está convirtiendo en un string, pero en el método le tengo que enviar un long. Entonces lo guardo en un long y le hago la conversión de string a long. Bien, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, entonces eh, mañana continuamos. Mañana obviamente hacemos otro resumen de esto, explicamos qué es lo que se hizo para seguir con la inserción, con una actualización y con una eliminación directamente desde Java. Y vamos a consultar obviamente todos los datos. Bien, entonces, no siendo más por hoy, los dejo. Les señalo que vi en la conferencia porque esto es un tema bastante complicado. Sí, hay que saber manejar las sentencias preparadas y las sentencias eh, y el result set. ¿Cuándo se hace, cuándo se trabaja un result set o cuándo se trabaja una variable de tipo entero? Entonces, que yo le expliqué en el video, entonces pendiente. ¿Listo? Se nos da la grabación ya.